Bueno, buenas tardes a todas, todos, todes. ¿Cómo están? Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Eh, bueno, el día, en la clase o en este encuentro virtual del día de hoy, vamos a profundizar con algunas cuestiones relacionadas con la perspectiva de género y los derechos y las cuestiones relacionadas con las trabajadoras y las identidades feminizadas trabajadoras eh, que, eh, que involucran en este recorrido que hemos hecho histórico con relación a los derechos laborales, en este recorrido sociológico, filosófico, y también en este análisis que hemos hecho de cómo se construyó, bueno, todo un orden normativo que era parte de este proyecto ideológico que fue la dictadura, y cómo eso afectó especialmente a las mujeres trabajadoras, y también cuál fue el rol que cumplieron las mujeres en esta etapa también de resistencia, ¿no? De la que hemos ido hablando a lo largo del curso. Algo también ya habló eh, en su clase Marianela Gali, ¿no? Cuando habló de el rol de las compañeras, de los trabajadores que fueron desaparecidos durante la dictadura, su papel eh, en, en los juicios, en declarar, en visibilizar la cuestión, en denunciarla. Y bueno, desde el equipo docente pensamos que si bien muchas de las personas que integramos este equipo le fuimos dando una perspectiva de género a los análisis que fuimos haciendo desde las distintas aristas, era importante hacer pues detenernos y dedicarle dos encuentros a profundizar sobre ese tema, ¿sí? Porque bueno, no es que sea un tema que está de moda como a veces se dice, sino que eh, es es una perspectiva, la perspectiva de género, que nos permite analizar y ver cuestiones que durante muchos años no se habían analizado en todas las disciplinas, ¿no? Y la disciplina jurídica y el derecho laboral no escapan de esto, ni la filosofía, ni, ni ninguna eh, de las disciplinas. Entonces, el día de hoy, Vanessa Lamami, que es abogada, laboralista y docente de la Universidad de Buenos Aires y de la Universidad de José C. Paz, que se dedica a las cuestiones laborales con una impronta de género, que coordina un proyecto de investigación también en la Universidad de José C. Paz, relacionada con la temática, nos va a, bueno, a hacer a llevar por estos caminos de la perspectiva de género. Así que le dejo a ella la palabra para que, bueno, la escuchen, y como siempre tengamos después un espacio para el intercambio. Bueno, gracias, André. A mí me puse contenta, empezó la charla y justo me saluda Jimena. Bueno, qué lindo es encontrarse con compañeras y compañeros. Digo, todas las personas que estamos acá también creo que tenemos una tradición, una mirada de las relaciones de trabajo, del derecho en general, que en algún punto nos unen. Bueno, gracias a André, gracias a todo el equipo docente. Es un trabajo enorme llevar adelante
una materia, es un trabajo enorme llevar adelante una materia en este contexto, digamos, con lo cual creo que realmente tenemos que valorar muchísimo todo el esfuerzo que hacen ustedes, que se hace desde el equipo docente, que se hace en la coordinación desde la persona de Andre, que digo, todas las semanas está, piensa, busca, digo, se conecta, es realmente mucho trabajo. Yo no sé si por lo general tienen las cámaras cerradas porque tienen o porque no se puede, o si las quieren abrir, y no sé, de todos modos yo, si quieren, ¿no? Si quieren, si no, por supuesto que no es la idea de meterse en la intimidad de ninguna de sus casas, pero está bueno. Yo voy a pasar un PowerPoint. Ana, la primera que se animó a abrir su cámara. Hola, Ana. Voy a pasar un PowerPoint que en realidad la idea es que, digo, brindarme una ayuda de memoria a mí con algunas cosas para no perder el hilo, y después poder exponer algunos datos. Yo les propongo, digamos, cómo va a ser la línea de la clase. Yo, digamos, recojo algunas, digo, a partir de textos que han elaborado desde la Academia Feminista, a partir de otros análisis. Lo que hago es juntarlos y más o menos exponer una línea de lo que a mí me parece que en algún punto deberíamos atender en relación específicamente a esta conjunción mujeres-trabajo. Voy a comenzar. Me tienes que habilitar a compartir. Es una propuesta, digamos, es una propuesta esta mirada, pero es una propuesta, digamos, para que después podamos tener algún intercambio y lo podamos discutir. Es una propuesta sobre una temática que además está en pleno auge y transformación, ¿no? La realidad es que a pesar de que hace, digo, pensar que llevamos siglos de desigualdades, bueno, corregirlas no va a ser un trabajo menor, digamos, y cuando vayamos repasando algunas de las cifras nos vamos a dar cuenta que realmente aún nos queda mucho por hacer. Nos queda mucho por hacer, y creo que el desafío de las personas que nos reunimos acá, digo, es una materia en la que hay muchas muchos militantes sindicales, digamos, es clave que podamos darnos este tipo de discusiones desde mi perspectiva para ir avanzando. Y también llegar a algunos consensos respecto de, digo, nos funcionaron las estrategias que tuvimos, a dónde llegamos, qué es lo que hicimos, cómo podemos hacer en el futuro. Bueno, la imagen no tiene nada que ver con la materia, pero no importa, estaba más o menos linda. Bueno, estos 4 ejes, digamos, como ejes que yo considero que son un poco importantes. Nosotros vamos a mirar el trabajo, a la conjunción mujer y trabajo desde una perspectiva normativa, desde el derecho, ¿no? Es el análisis que vamos a hacer en este espacio. Y entonces es bueno también recordar un poco y pensar, digamos, cuál ha sido esa relación que la mujer ha tenido con el derecho desde su inicio, ¿no? Es una historia larga, y es una historia mucho más compleja de lo que yo conozco y puedo llegar a exponer seguramente, pero sí saber lo siguiente, ¿no? Por lo general situamos un quiebre en la historia a partir de la Revolución Francesa y a partir de la consolidación de los pilares de lo que sería el Estado moderno, el Estado tal cual y lo conocemos hoy, esa idea de la división de poderes, esa idea de la libertad, digamos, como base que une a una sociedad, esa idea de que esa sociedad se une a través de un contrato, que hay determinados aspectos, digamos, que yo relego para convivir en sociedad, y otros derechos, digamos, en lo que sería claramente una lógica en la que una lógica incorporada al derecho a través del cual el individuo tenía que estar protegido del Estado, ¿no? Un cambio de paradigma. Bueno, ¿qué pasó? Digamos, ¿qué pasó y cuál fue el rol de las mujeres en este momento de la historia? Por supuesto que las mujeres, digamos, el feminismo ya existía en sus diversas expresiones, pero ya existía, digamos, una denuncia constante respecto de, bueno, existe una situación de extrema desigualdad en relación, digamos, a la participación política, incluso, digo, al momento de empezar a gestarse las bases de lo que sería la Revolución Francesa. Incluso si nos vamos, digo, más atrás, vamos a encontrar que de la mano de las instituciones siempre ha existido una fuerte persecución a los cuerpos femeninos, basados en distintos aspectos y con distintos estigmas, desde las brujas,
y hacia adelante, pero las instituciones y el derecho siempre han servido como un instrumento de opresión hacia las mujeres. Entonces, lo que quiero decir con esto es, no es que llegamos y el momento de decidir, bueno, ¿cómo será el Estado moderno? Bueno, dejamos a las mujeres afuera. No, en realidad sí, ya veníamos de un camino en el que, digamos, estas desigualdades ya se estaban manifestando. Pero ¿qué es lo que sucede cuando se consolidan las bases del Estado moderno? Bueno, existe como una, una falsa universalización, ¿no? Digamos, existe como, bueno, a partir de este momento los hombres vamos a ser libres, y esto de los hombres, no los hombres, porque no decían los hombres, digamos, asociados al género masculino, sino que se introduce una estrategia de universalización de esa palabra, ¿no? Entonces, de repente, digamos, esto de los hombres era como una idea de todos y todas nos encontramos englobados, pero la realidad era bien distinta, porque ha sido una estrategia y realmente ha sido muy exitosa, digamos, porque literalmente cuando se hablaba de los hombres, no solo se hablaba de los hombres en términos de género masculino, sino que el recorte es aún más pequeño, digamos, porque estas personas que han pensado las bases del Estado moderno, en realidad han sido un grupo de personas bien determinados por algunas características hegemónicas, ¿no? Digo, es decir, eran hombres blancos, eran hombres propietarios, eran hombres heterosexuales, eran hombres sin ningún tipo de incapacidad física, digo, eran el modelo del hombre. Dentro de lo que es este modelo, digamos, y yo creo que digamos, esta falacia de la universalización realmente ha sido demoledora para lo que ha sido, ¿no? Digamos, y lo que tenemos, incluso hoy también, porque se ha trabajado mucho sobre esta idea de los modelos, ¿no? En ese tiempo, digamos, se ha pensado mucho en cómo querían que se fueran las cosas, digamos. Hay un librito, digamos, que se llama El Emilio, escrito por Rousseau, en el que, digamos, bueno, como una de las mentes, digamos, de las bases de la Revolución Francesa y la consolidación de este Estado moderno, entonces diseña, digamos, esta idea de el contrato, ¿no? O sea, el Emilio era como un manual ciudadano, digamos, teníamos un librito en el que más o menos iba diciendo, bueno, cuál era la tarea del hombre hacia adentro de su familia, hacia afuera de su familia, en relación con su familia, en relación con el Estado y el resto de las personas. Digamos, las mujeres aparecimos nombradas en ese librito en dos oportunidades, ¿no? Una, cuando dice, ay, que no me acuerdo el nombre, Sofía. Una, cuando habla de Sofía, dice Sofía, la esposa de Emilio. Y el segundo capítulo, cuando habla de Sofía, la madre, ¿no? Digamos, realmente no ha sido ingenuo ese rol que se nos ha asignado en esa especie de manual ciudadano, porque justamente las mujeres hemos quedado en un lugar en el que nuestro rol estaba determinado en el ámbito privado, como esposas y como madres. En ese momento existía, digamos, una fuerte denuncia. De hecho, digamos, existieron también, nunca sé pronunciar bien el nombre, pero bueno, lo vamos a saldar. Es Olimpia de Gauche, o de Gauche, bueno, no me acuerdo, ¿sí? André De Gauche, sí. de Gauche, bueno. Que en ese momento, digamos, ya en una denuncia que ha sido como muy pública, sacó una declaración universal de los derechos de las mujeres, digamos, en lo que, y si hoy la leemos realmente, vamos a encontrar como denuncia, con la denuncia de una realidad con mucha similitud a la nuestra, por supuesto que mucho más cruel, ¿no? Pero, digo, después de tantos años, existen en la estructura del Estado y nuestros sistemas normativos fuertes estigmas hacia las mujeres. Bueno, es así como ha quedado planteado el mundo desde el universo normativo, digamos, esta estigmatización, este rol que nos han intentado asignar primero desde un lugar más natural, digamos, ¿no? Porque la realidad también es que tenemos que poner de relieve que
esta estrategia de universalización del hombre, digamos, también se ha valido de argumentos biologicistas que han perdurado, digamos, durante muchos años, como fundamento del rol asignado a las mujeres. Es decir, las mujeres tenemos una relación con la naturaleza, naturalmente las mujeres por nuestra posibilidad de ser madres, venimos, digamos, como con un vínculo distinto con las otras personas, con los hijos, con lo natural, y eso, digamos, ha determinado que, trasladado al plano de lo normativo, se fueran asignando, digamos, algunas características específicas que tenían los hombres y que tenían las mujeres. Circunstancia que es reprochable, digamos, yo siempre me lo pregunto, ¿puede ser que las mujeres y los hombres tengamos características distintas? Bueno, para mí sí, pero en realidad se ha complejizado en una estrategia muy perversa. Digamos, esto que se denomina la cuestión de las dicotomías, Diana Mafia lo trabaja realmente que muy bien, significa esta idea de las cualidades que han sido asignadas a hombres y mujeres, ¿no? Pero cualidades asignadas de carácter exclusivo y excluyente, es decir, las mujeres son exclusivamente emocionales y por lo tanto no son racionales. Los hombres son racionales, entonces no son emocionales. Todos estos pares de conceptos abstracto-concreto, público-privado, hechos, valores, mente-cuerpo, literal metafórico, son pares de conceptos asignados a hombres y mujeres, pero que no solo son exclusivos y excluyentes, sino que se encuentran jerarquizados y sexualizados. Que las mujeres y los hombres podamos tener características distintas, lo podemos discutir, habrá personas que opinan que sí, habrá personas que opinan que no, pero ¿por qué motivo vamos a decir que las características que le asignamos a la mitad del mundo, digamos, son características infravaloradas? Es decir, son características que nos convierten en personas no aptas para participar en la vida pública, o, digamos, sí, fundamentalmente para participar en la vida pública, pero fíjense que asimismo, digamos, estas cualidades asignadas también en algún punto están muy relacionadas con esta idea de naturaleza. Bueno, esto, digamos, la idea de esta introducción tiene que ver con lo que vamos a ver a continuación, ¿no? Digamos, esta desigualdad ha quedado absolutamente enquistada en nuestro sistema normativo, y esto es fácilmente verificable cuando, digamos, hemos sido consideradas incapaces de derecho en el Código Civil, digamos, ha habido una regulación realmente muy atenta sobre la libertad sobre nuestros cuerpos, digamos, las instituciones matrimoniales. Digo, esto puede verse. Esto, por supuesto, ha generado desigualdades, y sin ninguna duda, esas desigualdades, digamos, se han trasladado absolutamente a todos los ámbitos. Si vamos específicamente, digamos, a hablar ya un poquito más de lo que es mujer y trabajo, bueno, encontramos que durante no sé si ha sido un siglo, digamos, pero digamos, durante muchos años las mujeres estábamos imposibilitadas de ejercer el comercio. Entonces, digo, así como estábamos imposibilitadas de ejercer el comercio, estábamos imposibilitadas de gestionar y administrar nuestro patrimonio, lo que sí debía ser la figura del marido, el hombre. Entonces, ¿qué es lo que sucedía? Bueno, por supuesto que había mujeres que trabajaban, sí, había mujeres que trabajaban, pero esas mujeres que trabajaban, sin ninguna duda, sus actividades quedaban reconducidas a un mercado absolutamente informal. Eso, digamos, ha sido determinante en lo que fue nuestra participación posterior, digamos, en el mundo del trabajo. Sin ninguna duda hemos sorteado esos avances, pero si nosotros miramos, y es lo que vamos a hacer ahora, enseguida, vamos a ver, digamos, algunos datos estadísticos, digamos, o algunas ideas que nos van a permitir identificar cuál es la situación de la mujer en relación al trabajo. Vamos a encontrar que muchos de estos estereotipos que vimos hace unos minutos, de estos estigmas, de estos roles asignados, se trasladan completamente a nuestra participación en el trabajo. Lo que yo voy a nombrar ahora son algunas realidades, ¿no? Y esto ya con datos de tiempo de hoy, ¿no? ¿Por qué, digamos, cómo está
determinada la participación de las mujeres en el mundo del trabajo. Esto, digamos, cuando voy a señalar todos estos aspectos, hablamos de datos basados en estadísticas, ¿no? Con lo cual, lo que quiero decir es, todos estos factores son factores que se han mantenido a lo largo del tiempo en la participación de la mujer en el mundo del trabajo. Es decir, puede haber algún tipo de variación, pero en realidad nuestra participación está determinada por estos factores. Sin ninguna duda, si queremos, digo, es esto, y ha sido siempre, y nuestro desafío sin ninguna duda es evaluándolo, ver de qué manera, ver qué estrategias, de qué forma podemos ir avanzando. Bueno, las mujeres tenemos una considerable menor tasa de actividad laboral. Esto es un fenómeno que es de carácter mundial, digamos, es decir, por lo general las mujeres tenemos una participación menor, digamos, en lo que hace específicamente nuestro país, también se detecta que no solo la participación es menor, sino que existe una mayor incidencia del desempleo, es decir, las mujeres nos encontramos en la situación de desempleo, en búsqueda activa de empleo, durante más tiempo que los hombres. Esto tiene que ver también, digamos, con que la mujer entra y sale del mundo del trabajo con una mayor frecuencia, digamos, circunstancia que creo que está íntimamente vinculada, digamos, con un proyecto de familia. Digo, por lo general es común, digamos, que las mujeres al momento que tenemos hijos, salimos del mundo del trabajo, quizás nos dedicamos a nuestros hijos, quizás después volvemos. La realidad es que esto puede tener que ver con una decisión de carácter personal, pero sin ninguna duda tiene que ver también, digamos, con una ausencia de herramientas para que la maternidad pueda ser, digamos, en algún punto conciliada con nuestra participación laboral. Estos son como algunos datos de tasa de ocupación y tasa de subocupación. Bien, las condiciones laborales de las mujeres son desiguales respecto de los hombres. Digo, la tasa de registración. Bueno, y acá, digamos, haciendo un breve corte y también como para poner, digamos, en discusión lo que estamos viendo con nuestra realidad, ¿no? Hasta el año 2012, si no me estoy equivocando de año, porque puede suceder, las trabajadoras de casas particulares tuvimos un régimen, tuvimos, y me refiero al femenino porque en realidad, no sé si tengo algún dato de estas características por acá, pero creo que la tarea de trabajo en casa particular está desarrollada prácticamente en un 97% por mujeres. Había un decreto del año 56 que establecía, digamos, un reglamento específico, un estatuto. Un estatuto es un instrumento utilizado en el derecho del trabajo cuando existen determinadas particularidades de ese trabajo que deben atenderse específicamente, no por fuera de la ley de contrato de trabajo, pero que si no dadas sus características requieren una regulación específica. Ejemplo, en su momento, hoy lo pongo en discusión, pero en su momento fue las personas que trabajan en la construcción. Entonces, lo que decían es, bueno, digamos, la construcción tiene estas características de se entra y se sale, digo, entras en una obra, termina la obra, salís, digamos, eso que se llamaba trabajo golondrina, ¿no? En su momento. Y entonces lo que se decía, bueno, no se puede aplicar un régimen indemnizatorio igual que a la totalidad de las personas que trabajan. Ahora, ¿cuál fue el motivo para excluir del régimen de aplicación general al trabajo en casas particulares? Bueno, no lo conocemos, pero sí yo lo que creo es que ha sido una infravaloración de esa tarea, digamos, ¿no? Considerar que esa tarea no es la tarea del trabajo, no es la tarea del trabajo como trabajo pensado en el siglo, digamos, en la década del 30, del 40, el trabajo en la fábrica, digamos, ¿qué es esto? Es como un medio trabajo, es como algo que no importa, pero no demasiado. Bueno, entonces, esas pequeñas cosmovisiones de la participación de las mujeres en el trabajo se trasladan sin ninguna duda a las condiciones actuales que tenemos y cómo han ido acomodándose en el tiempo. Digamos, nosotras participamos
en el empleo en mayores condiciones de temporalidad y precariedad, y esta caracterización de lo que es economía sumergida, ¿no? Que tiene que ver, digamos, con una participación en una economía de menor característica, digamos, en sectores que están afectados por una mayor informalidad. Discriminación salarial. Discriminación salarial siempre, digamos acá, estos los copié ayer porque los cambié, los tenía desactualizados, bueno, digamos, creo que subió la diferencia. Esto es importante, digamos, ¿no? Más para las compañeras y los compañeros que militan sindicalmente. Esta idea de la discriminación salarial, no por un no por un igual trabajo, sino lo que tenemos que discutir, lo que yo creo que tenemos que discutir desde el feminismo y hacia el futuro, es el valor del trabajo, digamos, no la igualación en términos de un puesto de trabajo y otro puesto de trabajo. Eso ya no existe, eso ya lo pasamos. Creo que si existe lo podemos resolver fácilmente, digamos. Creo que realmente un abogado, una abogada, o digo, eso en términos, si lo llevamos a la justicia, sin ninguna duda creo que, digo, pero también desde la praxis política, eso lo podemos resolver. Digo, no tenés, digo, ya no podés decir el trabajo de una mujer vale menos. Pero en realidad, a través de estas estrategias de valoración de las tareas, sí lo que existe es, digamos, una idea en la conciencia colectiva respecto de qué tareas valen menos y qué tareas valen más. Y resulta que nosotras estamos siempre incorporadas en todas esas tareas que valen menos, que ahora vamos a ver un poco, digamos, también por qué. Este gráfico que les mostraba de brecha salarial tiene que ver, digamos, con el valor del trabajo. Bueno, justamente, acá venía la fichita. Trayendo esa brecha salarial y esta idea de valoración de los trabajos que realizan hombres y mujeres, tenemos el concepto de segregación ocupacional horizontal. Quiere decir que las mujeres participamos en el mundo del trabajo en ocupaciones que están íntimamente vinculadas con esos estereotipos que vimos al inicio de la clase, ¿no? Entonces nuestro rol de madres, nuestro rol como personas con un fuerte vínculo con la naturaleza, con el cuidado, digamos, como pensando que las mujeres estamos hechas para servir a la otra persona, porque somos emocionales, porque somos sentimentales. Digo, todas estas características se reflejan sin ninguna duda en nuestra participación en el trabajo. Entonces, vean, por ejemplo, salud y educación. Es realmente notable, digo, ¿está mal? No está mal, sin ninguna duda no está mal, y creo que cualquier persona debería tener la posibilidad de elegir, digamos, lo que sí está mal es que esta diferencia en la participación en distintas actividades devenga, digamos, en una condena a la pobreza o a la inferioridad de ingresos, digamos, o a realmente no poder tener un trabajo que nos permita vivir dignamente. Salud y educación, las mujeres participamos en un 24,3 frente a un 7,5 de participación de los hombres, y vean industria, manufactura y construcción, digamos, es una actividad que tiene una alta tasa de participación masculina. Después, digamos, cuando hablamos de comercio, bueno, acá tienen, miren, hogares, empleadores, participación en el trabajo de casas particulares, prácticamente, digamos, lo ocupamos las mujeres. Luego, digamos, hay análisis mucho más profundos que yo creo que realmente les van a servir para ir desentrañando también un poco más dentro de cada uno de estos niveles, porque es muy interesante luego ir viendo estos datos hacia adentro, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos de otros servicios, digamos, suelen incluirse servicios administrativos y financieros. Es también interesante ver, digamos, cuál es la distribución de esos empleos en términos de escalas jerárquicas, digamos, en términos de ocupación horaria, digamos, porque también nos trae datos bien interesantes. Bueno, sin ninguna duda, la presencia de mujeres dentro de las ramas económicas reproduce la división sexual del trabajo, con una mayor participación en el trabajo en casas particulares, enseñanza, servicios sociales y de salud.
Segregación ocupacional vertical, bueno, tiene que ver con que las mujeres nos encontramos por lo general representadas en las escalas, en los tramos más bajos de las escalas jerárquicas, ¿no? Pese a que las mujeres, digo, también basado en estadísticas, tenemos un mayor nivel de formación, menor nivel de deserción. Digamos, tenemos mayor capacitación, digo, en todos los tramos de nuestra vida formativa, digo, desde la primaria, la secundaria, la universidad. Y sin embargo, aún cuesta, digamos, que podamos estar representadas, digamos, en puestos jerárquicos, eh, en lo que se conoce, en lo que se llama techo de cristal. Bueno, participamos menos en la actividad empresarial y las empresas en las que participamos son más pequeñas. Acá viene el último dato que para mí es el último, no es el último, casi el último. Yo creo que cuando repaso, digamos, esto con André lo charlamos mucho, digamos, siempre lo charlamos mucho cuando en el proyecto de investigación, todo esto que yo les voy nombrando son, digamos, consecuencias, ¿no? Consecuencias de lo que, bueno, cada cual podrá diagnosticar, digamos, yo entiendo que son las consecuencias de la discriminación estructural dada, digamos, desde los inicios del Estado moderno y antes también, de la historia de nuestra vida. Este desigual uso del tiempo, digamos, realmente lo podemos relacionar con muchas cosas y acá quizás también viene como una propuesta para que pensemos. Producto de muchas cosas, ¿no? Pero fundamentalmente la diferencia en la participación entre hombres y mujeres en las tareas de cuidados, digamos, y acá entendemos como tareas de cuidados no solo las tareas de asistencia a niñes menores, sino que lo entendemos, digamos, como las tareas que son necesarias para que la vida se sostenga, digamos, desde levantarse y hacer una cama hasta poner ropa en el lavarropas, y bien que sabemos, todas las personas que estamos acá seguramente, que eso lleva mucho tiempo, realmente lleva mucho tiempo. Más aún lleva más tiempo cuando dependen de esa actividad la crianza, digamos, de hijas, de hijos, o la asistencia también de personas mayores. Existe una desigualdad en lo que es la participación de hombres y mujeres, ¿no? Esto tiene, digo, ¿no? Cada casa y cada caso, digamos, es un mundo sin ninguna duda, pero, digamos, tiene una íntima vinculación con esta asignación de los estereotipos, en virtud de los cuales las mujeres estamos como naturalmente destinadas a hacer esto, y también, digamos, necesitamos hacer una fuerte autocrítica, digamos, hacia nuestro desempeño, hacia nuestros vínculos de convivencia, sean de pareja o de lo que fuera que sean, respecto del lugar, digamos, ¿no? El lugar que utilizamos, el lugar en que ponemos, en cómo damos este tipo de discusiones. Pero fundamentalmente yo creo que también tiene que ver, digamos, con que conservamos en el derecho del trabajo, digamos, en la forma del trabajo, estructuras que ya no se conducen con la vida actual. Digo, en 1919 se sanciona la ley de jornada de trabajo limitando la jornada a 9:45, ¿no? Desde aquel momento hasta el día de hoy, digamos, también cambió un poco la vida, ¿no? No solo cambió la vida, sino cambiaron las ocupaciones, cambiaron la forma de sociabilizar, cambiaron, digo, la vida cotidiana de una persona. Yo siempre pienso, ¿cuál sería la foto de una familia en aquel momento, un miércoles por la tarde? ¿Cuál es la foto de una familia hoy? Que tienen actividades, que tienen el club, que el colegio no, digo, antes ¿qué sucedía? Las mujeres no trabajábamos, entonces, digamos, hacíamos ese trabajo, que era trabajo igual, trabajo invisibilizado y no remunerado, pero era trabajo. Y hoy trabajamos, y hoy o el Estado se empieza a hacer cargo de, en algún punto, posibilitar el sostenimiento de la vida, o tenemos que empezar a pensar también en nuevas estrategias que a futuro nos permitan compatibilizar la vida laboral con la vida familiar. Una de ellas podría ser, sin ninguna duda, reducir la jornada de trabajo.
Digo, y esto es algo que lo podemos pensar. Yo creo que una medida de esas características en algún punto podría llegar a tener una incidencia en este desigual tiempo en las tareas de cuidado, porque muchas veces también el desigual tiempo tiene que ver con estigmas y con estereotipos, y muchas veces tiene que ver, digamos, con que es el tiempo el que te determina, digamos, un poco cuál es la participación que vos podés tener afuera y adentro de tu casa. Bueno, esto, digamos, como para pensarlo en sus distintos espacios, para debatirlo, para ver si sí o si no, después de tantos años, después de ya pasamos los 100 años desde la sanción de la ley que han regulado la jornada de trabajo, ¿no? No estaría mal, digamos, repensar esos ejes en clave de género. Bueno, feminización de la pobreza, esto también es una situación que se da a nivel mundial. La feminización de la pobreza también tiene que ver, digamos, con un resultado de todo lo que fuimos viendo, ¿no? Las mujeres, trabajamos en condiciones de mayor precariedad, lo que en algún punto nos determina a estar en trabajos, digamos, quizás no registrados o parcialmente registrados, o entramos y salimos de esos trabajos registrados, y por supuesto las cotizaciones al sistema de seguridad social reflejan esa realidad. Recordando, digamos, una medida que realmente ha sido de reconocimiento sobre todo a las mujeres, la posibilidad de la jubilación a las mujeres, digamos, que habían trabajado en sus casas, como un reconocimiento del valor que tiene el trabajo que se ha realizado, digamos, durante toda la vida, que hemos realizado las mujeres durante toda la vida. Pero la realidad también es que, como todos sabemos, las jubilaciones son bajas, la falta de aportes y esa diferencia que te puede generar la posibilidad de una mayor cotización te va a determinar, digamos, cuál va a ser tu vida económica cuando dejemos de trabajar. Bueno, y la brecha tecnológica, acá la brecha tecnológica se plantea no desde el punto de vista de las mujeres como usuarias de la tecnología, sino de las mujeres como productoras, digamos, como participantes de ese proceso de producción, digamos, de la aplicación de las nuevas tecnologías, sin ninguna duda, quizás como usuarias también, esto lo desconozco. Hay muy buenos trabajos realizados sobre esta temática. Finalmente, menor presencia en puestos de decisión y de representación, y esto en términos generales, ¿no? No ya desde de pensarlo en la estructura empresarial. Bueno, claro, si acá Valentina dice ni hablar de la diversidad, ni hablar, sí, por supuesto. Sino una menor presencia, digamos, en los espacios de disputa de poder, en los espacios de toma de decisiones, desde lo que hace, digamos, a la gestión empresarial hasta la representación sindical, hasta la representación política y también cultural. Digo, pasando un poco por todos esos ejes, siempre encontramos algunas barreras. Y ahora, yendo ya como un poco más a ese tema, bueno, este cuadrito, no sé si en algún punto lo que hace es poner en diálogo las consecuencias, digamos, con algunas de las causas que son lo que estuvimos charlando, digamos, a lo largo de esta media hora. Políticas de empleo sin perspectiva de género, bueno, yo creo que eso es algo que tenemos hoy, quizás una posibilidad histórica de cambiar, la realidad es que la posibilidad de contar con un ministerio, digamos, que específicamente se dedique a pensar la política en clave de género, nos ponen en un camino de cierta esperanza, ¿no? Por lo menos, y también, no solo de cierta esperanza, sino de cierta posibilidad,